la nueva moneda de cambio, analítica, datos y monetización de redes de datos a través de inteligencia artificial, a cargo de Ernesto Chávez, representando Extreme Networks, aporta más de 15 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, con experiencia en tecnologías de centros de datos, tecnologías cloud y analíticos, con una maestría en ingeniería de telecomunicaciones y un MBA. El conocimiento integral de Ernesto abarca tanto las complejidades técnicas como las perspectivas estratégicas. Su discurso promete iluminar la evolución y la disyuntiva entre la generación de datos y cómo utilizarla para su monetización, la ayuda de la inteligencia artificial y el manejo de datos de manera ética. Adelante, Ernesto, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de algo que está muy pues de moda, ¿no? O sea, hablar aparte de la analítica basada en inteligencia artificial, pero aplicada a la parte de redes de datos. Vamos a ver cómo podemos ir un poco más allá, ¿no? Y realmente exprimirle y sacarle todo el jugo a lo que antes pues nada más nos daba pues el tema de pura conectividad, ¿no? Y para esto pues quiero sentar las bases, ¿no? ¿Qué es la analítica? Entonces, según Gartner, la analítica pues es obviamente el sacar todos estos datos de manera sistemática y poderles aplicar algún tipo de modelado, ¿no? Llámese estadístico, estocaico, cognitivo, predictivo, ¿no? Para poder formar o entender patrones, poder sacar tendencias, ¿no? Al final de cuentas, para sacar estos puntos que puedan ser benéficos al negocio. ¿Qué negocio? Pues aplica para cualquier vertical, ¿no? Retail, sector salud, obviamente educación, gobierno, financiero, ¿no? Para formar estos modelos y estos outcomes y esta información que nos sirva para tomar decisiones del negocio basado en estos datos, en estos hechos, ¿no? Que nos van a ayudar justamente al negocio a formar nuevas estrategias y tomar acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de esto, ¿no? Lo podemos hacer mucho más dinámico? Pues aplicando estos modelos en modelos de Machine Learning, ¿no? Que es un subset de la inteligencia artificial. Y no me voy a poner muy técnico, ¿no? Esto es lo más técnico que me voy a poner. Existen pues dentro de la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, cuando yo aplico estos modelos, dos de los más famosos, que es aprendizaje supervisado. ¿Qué es esto? Y la diferencia de aprendizaje no supervisado es que al supervisado le voy a dar un set de datos que ya viene con una etiqueta, ¿no? Y el supervisado simplemente no lo trae. Entonces, supervisado, algo muy sencillo, puede ser algo que llamamos regresión lineal, ¿no? Y aprendizaje no supervisado puede ser clustering, ¿no? El identificar, que el modelo empiece a identificar ciertos puntos que se parecen y empezar a aprender, ¿no? Entonces, hasta ahí va toda la parte técnica. Parte de esta base, si vemos el slide, varios analistas de la industria lo utilizan y viene de preguntarles a los CIOs qué es en lo que piensan invertir en los próximos años y lo de mayor preocupación. ¿Y qué es lo que resalta? Nube. ¿Quién me puede decir? Acuérdense que estamos hablando de redes, de analítica, de datos. Y hay muchas respuestas correctas. Pero ¿qué es lo que me da la nube? ¿Cuál es el poder de la nube en cuestión de la analítica, por ejemplo? Escalabilidad, por ahí escuché, herramientas, por ahí escuché también. Bueno, virtualmente, hablando de analítica, pues puedo guardar lo que sea. ¿Están de acuerdo? Y también me da, es que deja de ver aquí la pantalla. Y también lo que me da son virtualmente recursos ilimitados. Recordemos que para hacer justamente la recolección de datos necesito mucho almacenamiento. Y después para hacer todo ese procesamiento de datos necesito mucho recurso de cómputo. Entonces, por eso hace sentido invertir ahora en soluciones cloud, ¿no? Para sacar toda esa información. La información está por todos lados.
Nosotros como internautas, con el momento que nos conectamos, que estamos en el celular, dejamos una huella digital por todos lados. Ahora, las redes anteriormente, ¿qué era lo que hacían? Nosotros como informáticos o telemáticos, ¿qué era lo que nos importaba? Pues que la gente se conectara, ¿no? Era el puro hecho de conectividad. Que funcione bien el Wi-Fi, que funcionen bien el acceso a los servidores, mi red LAN, mi red WAN y hasta ahí. Pero con el paso del tiempo, o sea, si yo como internauta ya estoy dejando todos mis datos, esa huella digital, ya le estoy dando mis datos a Facebook, a Instagram, a TikTok, si voy a un café, me conecto, si voy al aeropuerto, me piden mis datos, mi correo o mi número de teléfono, pues a través de la red podemos también extraer parte de esos datos. Y hace mucho tiempo, ¿no?, en redes, pues nos dimos cuenta de que podíamos extraer esos pedazos de información que se le empezó a llamar pues telemetría, ¿no? Y anteriormente, cuando estábamos en pañales, sacábamos muestreos de esa información que llegaban capa 2, capa 3, capa 4 y hasta ahí. Ahora, las redes pues han evolucionado, donde ya no nada más es telemetría, sino le llamamos application telemetry. Entonces nosotros que vamos regando todos nuestros datos, pues a través de una red podemos tomar ventaja para también sacar esos datos. Sacar esos datos, extraerlos, formar patrones y entender el comportamiento de nuestros usuarios. Entender qué es lo que están haciendo, justamente para sacar esos insights. Porque, ojo, con esto podemos llegar al tema de la monetización. Y ojo, monetización no me refiero a pagar por Wi-Fi, ¿no? Ya nadie creo que pagamos por eso. Es cómo a través de mi red, cómo a través de mi inversión puedo extraer todos estos datos, de qué me va a servir para poder aplicarlos a la industria, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en la parte del sector de retail. Esto es lo que la industria le llama Smart Retail, tiendas inteligentes. Tenemos un cliente que le llama las tiendas del futuro. ¿Y cuál es la base? Como pueden ver, la base es la red. Y otro tema también muy interesante, el IoT. El IoT, ¿qué son? Sensores que se conectan también a la red y que al final de cuentas me van a dar, ¿qué? Más telemetría, muchos más datos. Entonces, vean cómo todos esos datos se van a ir ¿para dónde? Pues a la nube. Esa es la tendencia. ¿Para qué? Para poder procesar y poder encontrar estos patrones de comportamiento. Yo no sé ustedes, pero yo cuando voy a un supermercado, pues también ando comparando precios, ¿no? A ver cuánto cuesta esto en Amazon, cuánto cuesta en otra tienda. ¿Cómo se llama esta aplicación? Donde ya te llevan todo por internet, Justo, por ejemplo, en Mercado Libre. Y entonces podemos ver qué es lo que la gente está haciendo y poder llevar estos analíticos aplicados. Otro ejemplo, en el sector educativo, podemos ver y podemos sacar a través de la red algo que se le conoce como analítico de presencia. ¿Por dónde están los estudiantes en los campus? ¿Cuánta gente hay en ciertas zonas? ¿Cuántos estudiantes hay en las aulas? Mismo ejemplo aquí, en esta aula, en todo el evento. ¿Cuáles son los patrones de por dónde entra la gente, por dónde sale? En los stands, por dónde están, por dónde nos estamos moviendo. Y eso nos deja datos para poder hacer inclusive ingeniería de tráfico interno, si lo quieren ver, ¿no? ¿Dónde poner los stands? ¿Realmente hacen sentido donde están puestos? Entonces, realmente podemos extraer muchísima información a través de la red y como pueden ver, pues vamos un poquito más allá de la mera conectividad. ¿Cómo esto también lo aplicamos y cómo nosotros, por ejemplo, en Extreme, ayudamos a parte de nuestros clientes? Y les voy a contar una historia. Recientemente empezamos a implementar unas soluciones en los estadios de la Major League Baseball y a través de los analíticos que generan la gente cuando va a los estadios, ellos pueden entender muchas cosas. ¿Qué es lo que hace la gente al inicio de un partido,
en el medio tiempo, en el cuarto, segundo cuarto. La verdad no soy muy fan del béisbol, ¿no? Pero aparte de darle la conectividad al usuario y de brindarle esa experiencia, ¿no? Para que pueda estar en redes sociales compartiendo todo lo que está haciendo durante el partido, pues ellos pueden extraer esa información. Y uno de los estadios se dio cuenta que parte de las aplicaciones más utilizadas dentro del estadio era una aplicación de citas que se llama Bumble, que es así como Tinder, ¿no? ¿Qué pasa? De ahí se les prendió el foco y dijeron, oye, vamos a llamarle a estos cuates, vamos a hacer una alianza estratégica. Y ahora en los estadios existen los Bumble Lounge. Entonces son pequeñas salitas donde ya dentro del estadio, si haces match, puedes tener tu primera cita dentro del estadio. Eso es el tema de la monetización. Entonces yo les digo a los que estamos en el área de tecnologías de la información que nos hemos convertido en la columna vertebral del negocio. Ya hablamos que aplica para todas las verticales. ¿Y por qué la columna vertebral? Porque a través de estos datos y de toda esta información podemos habilitar otras áreas, marketing, recursos humanos, finanzas. Y realmente, ahora sí se convierte en qué tan rápido voy a tener ese retorno de la inversión, simplemente. ¿Okay? Ahora, aplicando estos patrones de inteligencia artificial, pues se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Ya no tienes a alguien, como se hacía anteriormente, pues monitoreando, ¿no? Y si nos vamos a principios de redes, algo simple, un log, oye, se te cayó un enlace y tienes generalmente un centro de operaciones donde vas viendo todo eso. Después fue evolucionando, se crearon los CIEMs, que eran correlacionadores de eventos y se iba haciendo más sencillo. Al día de hoy, no nada más podemos predecir si algún equipo, un access point, una fuente de poder de un switch se va a caer, sino que ya podemos sacar esta información y empezar a predecir estos patrones de comportamiento. Bueno, ¿y qué pasa? En el panel pasado, por ahí tocaron un tema que era justamente el miedo, ¿no? A utilizar ciertos tipos de herramientas basados en machine learning y en inteligencia artificial, ¿no? Ahí entra el tema de las consideraciones éticas. Entonces, cuando estamos utilizando ciertos sistemas, ¿no? Herramientas de machine learning, inteligencia artificial, nube pública o donde corramos esas herramientas, nube pública, nube privada, pues tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de certificaciones. ¿Qué tan seguro es utilizar esas herramientas, pero sobre todo los datos que estoy dando? Entonces existen cierto tipo de certificaciones como los ISOs 27001, 27701, que prácticamente nos hablan de la parte de seguridad del manejo de datos en una nube, por ejemplo. STAR, ¿no? Que es una asociación que trata justamente esta parte de riesgos de manejo de datos en la información. Y el otro es la pertenencia. ¿A quién le pertenecen esos datos realmente? O sea, yo como usuario o como entidad, como universidad, ¿no? ¿A dónde se van esos datos y quién más tiene acceso a esos datos? Nos pone mucho para pensar, ¿no? Cómo el utilizar esas herramientas. Y los cumplimientos normativos, ¿no? Que ya depende de cada sector. Y vamos a poner un ejemplo que también tocaron las doctoras y las maestras en el tema de los estudiantes, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar para no quitarles esa, ¿cómo decían? El que sigan aprendiendo y no nada más ayudados de estas herramientas, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Que es algo de moda hoy. Conforme le vamos preguntando más a la herramienta, pues obviamente va aprendiendo, pero como les digo, siempre vamos dejando esta huella digital. ¿Qué datos yo estoy dando para que me dé el tipo de respuestas? Ahora, hablando en el tema de redes, muchos de la industria, de los fabricantes, están conectando sus sistemas a mismo ChatGPT. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo están manejando
justamente ese manejo de datos. Por ejemplo, direcciones IPs que les pertenecen a ustedes. ¿A dónde se va esa información? ¿Alguien más tiene acceso a esa información? Entonces, por eso ahí dicen, ¿no? Con grandes poderes viene una gran responsabilidad, ¿no? Y es por eso que al elegir ciertas tecnologías, como ya lo había dicho, ver dónde vamos a correr esos programas, tener en cuenta todo este tema de normatividad. Sí, al final de cuentas debemos o queremos ser más flexibles, mucho más rápidos, sacar más información, pero siempre hay que tener en cuenta estas consideraciones éticas. Y bueno, realmente quisiera abrir si hay algunas preguntas. Realmente esto es todo lo que traigo el día de hoy. Nos pone a pensar en muchas cosas para ver hacia dónde podemos ir, ¿no? Con la extracción de datos y aplicarlas realmente al sector educativo y a cualquier otra industria. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, nosotros lo que hacemos es la fabricación desde el hardware, ¿no? El tema de los switches, routers, access point, pero realmente eso ya no le vemos un diferenciador. Ahora, el poder justamente está en el tema de la nube, lo que se le conoce como cloud networking. Entonces, realmente ese diferenciador es la nube, cómo se crearon las nubes hablando de redes para gestión. Entonces, ese diferenciador que nosotros proveemos es ya más un modelo SaaS, ¿no? Como un software as a service. El tema de gestión es solo un pedacito de lo que nosotros hacemos. Justamente es el jalar toda la analítica, y por eso les dije, ¿no? Algo de mucha importancia es el tema de la nube y los recursos virtualmente ilimitados que tenemos. Entonces, clientes que tenemos como la MLB, la NFL, universidades, ¿no? Recaban esos datos y los podemos guardar de manera ilimitada. ¿Para qué? Para que entonces empiece ese procesamiento, esos algoritmos aplicados de machine learning, empezar a aprender esos patrones, y ese realmente es el valor agregado que estamos viendo. O sea, el punto es ir más allá de esa conectividad, ver todos esos datos recabados, cómo me ayudan a entender lo que están viviendo mis estudiantes, qué mejoras puedo hacer, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Que nos hemos convertido en esa columna vertebral, para habilitar mucho más áreas dentro del negocio. Creo que no está prendido el micrófono de acá, pero… Correcto. Sí, correcto. Es el último tema que tocaba, ¿no? Las cuestiones éticas, dónde queda esa información realmente y cómo nos aseguramos para que no caiga en manos erróneas y que pueda ser utilizada de mala manera. Entonces, en nuestro caso, es muy importante mencionar que nuestra plataforma se encuentra bajo estos certificados que mencionaba. Ahora, esto es importante ¿por qué? Porque asegura el buen manejo de datos. Aunque los datos están ahí, y mi segundo punto era la pertenencia, los datos pertenecen a ustedes. Si ustedes habilitan esto, la recolección de datos pertenecen a ustedes. El día que ustedes quieran apagar esa instancia o llevarse esos datos hacia otro lado,
hacia otra nube, ahora los quiero guardar en mis premisas, esos datos se los pueden llevar. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el análisis? Y esa es otra cosa que se llama ciencia de datos. Parte de estas certificaciones te piden tener gente también certificada, que son muy pocos, que tienen acceso a esa información. Y muchos de los datos, dependiendo, se pueden quedar de manera anónima para que no puedan ser utilizados de mala manera. Pero al final de cuentas, lo que les quiero dejar es que sí hay que ser muy consciente de a quién le vamos a dar ese manejo de los datos, ¿no? Y que al final de cuentas, ustedes sigan siendo los dueños de esos datos. Que en el momento en que ustedes se quieran mover a otra instancia de proveedor, de fábrica, se los puedan llevar. ¿Por qué? Porque al cabo son de ustedes. Pues si no tienen más preguntas, sí hay una pregunta por allá. En instituciones educativas, lo que nosotros hemos visto es aplicado al tema de más de monetización, que sí sirve. O sea, ojo, monetización es como que algo que pueda vender, sino lo que explicaba, cómo voy a tener ese retorno de la inversión, sobre todo aplicado al sector educativo. Entonces, la analítica de presencia que nos da la red, por ejemplo, los puntos de acceso, me pueden ayudar, y lo que hemos visto es a mejorar procesos. ¿Qué tipo de procesos? Oye, el staff que tengo es suficiente para la afluencia que tengo de estudiantes, ¿no? Inclusive para el tema de limpieza. En tiempos de COVID, la analítica de presencia te puede dar cierta información para dispersión de usuarios. Hoy hay mucha gente en esta área, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en un sector educativo lo que hemos visto es que esta monetización o este retorno al final se convierte en optimización de cómo puedo optimizar mis procesos. Pues si no tienen más preguntas, le agradecemos a Ernesto de Extreme Networks su excelente ponencia. Muchas gracias. Muy interesante su aportación. Le hacemos entrega de este reconocimiento y le agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias.